Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz y el amor de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Narerandisk. Muy bien, me da mucho gusto saludarles, Qué alegría poder compartir con ustedes en este día en el que nos estamos preparando para la fiesta del Señor de la Exaltación, esta imagen bendita que nos hace experimentar la presencia de Dios, esta imagen que nos hace saber que tenemos un valor muy grande, es el Santo de los santos, el Santo de Dios, y nosotros así le llamamos también a Jesucristo, poniéndolo por encima de todo y sobre todo. Por eso quiero invitarles a que este día tan especial nos dejemos llevar por Él a la presencia del Padre Dios y nos dejemos tocar por su Santo Espíritu que nos envía. Para esto quiero invitarles a que todos iniciemos pidiendo perdón por nuestros pecados. Y juntos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Vamos, queridos hermanos, a pedir al Señor que bendiga a quienes van a recibir el sacramento de la confirmación, que bendiga a sus papás y a sus padrinos, y también de manera muy especial a todas las catequistas y todas las personas que hicieron posible que hoy todos ustedes aquí estén preparados para recibir el sacramento de la confirmación. Vamos a hacerlo con mucho amor y pongamos a esta parroquia de San Nicolás de Bari, vamos a poner a toda esta comunidad de Santa Fe de la Laguna, que Dios bendiga sus usos, sus costumbres, su cultura, que bendiga a todos y a cada uno de los presentes y de los ausentes. Te pedimos, Dios omnipotente y misericordioso, que venga a nosotros el Espíritu Santo, que se digne habitar en nuestros corazones y nos perfeccione como templos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Por favor, tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría y otro el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones, y a otro más poderes milagrosos, y uno recibe el don de la profecía, y otro el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas, y a otro el de interpretarlas, pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres, Señor, qué numerosas son tus obras, y en toda su sapiencia resplandece. Llena de ella está la tierra toda. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Todos los seres vivos de ti esperan que les des a su tiempo el alimento. Apenas se los das, ellos lo toman. Abres tu mano y quedan satisfechos. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Cuando envías tu Espíritu, los creas y renuevas la cara de la tierra. Gloria a Dios para siempre, que el Señor en sus obras se recree. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Al Señor cantaré mientras yo viva. Toda mi vida alabaré al Señor. Que le sea agradable mis palabras, y yo me alegraré con el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra.
Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así como están de pie, vamos a mantenernos para hacer la presentación de estos muchachos que han sido preparados para el sacramento. Padre Rubén, vicario episcopal de nuestra arquidiócesis, estos niños fueron bautizados en la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso que sus papás y padrinos adquirieron en el bautismo. Como responsable de la instrucción catequética, tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad aquí presente que estos adolescentes han recibido la catequesis conveniente a su edad. Digamos todos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Si gustan sentarse. Muchas gracias, Padre Eric, señor cura, por presentarme a estos hermanos y hermanas nuestros que han sido preparados adecuadamente para recibir el sacramento de la confirmación. Y es que en realidad este momento causa mucho gozo y mucha alegría, porque el día de hoy va a haber un nuevo Pentecostés en esta comunidad de Santa Fe de la Laguna en torno a la preparación de la fiesta del Señor de la Exaltación. Y es que este nuevo Pentecostés es la presencia del Espíritu Santo que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que aparece también en el Evangelio. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que podemos decir que es el que anima, es el amor entre el Padre y el Hijo, y podemos decir que es la dinamicidad de Dios. Es decir, el Espíritu Santo es el que siempre va a mover. Y cuando hablo de mover, no es la expresión de hacer esto. Mover es hacer que la persona tenga un cambio y una transformación. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos saca de aquello que nos tiene pasivos, nos tiene quietos, de aquello que nos tiene inactivos, y es el Espíritu el que nos hace tener un nuevo movimiento, una nueva vida, una frescura en la vida. Por eso, cuando escuchamos en la primera lectura y escuchamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo moviliza, es decir, mueve con sus dones que nos da a cada uno de nosotros. Los dones que son esas gracias hermosas que nos hacen vivir de acuerdo al proyecto de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que va a mover con sus santos dones y el que va a llevar a la comunidad
así como fue conducido el pueblo de Israel para alcanzar la libertad, así es el Espíritu Santo el que mueve al pueblo, al cristiano, al ser humano, lo mueve para que viva de acuerdo a ese proyecto de Dios. Nosotros lo ponemos en un ejemplo concreto. En el evangelio que escuchamos, vean cómo Jesús, cuando entra a las aguas del Jordán, en ese momento Jesús recibe esa presencia. Es el Espíritu Santo el que le da la valentía, el Espíritu Santo el que lo unge, el Espíritu Santo el que lo mueve, y entonces es el Espíritu Santo el que hace que Jesús también tenga esa nueva dinamicidad para poder llevar y predicar el evangelio a todas las criaturas. Por eso, queridos hermanos, qué importante es que nosotros el día de hoy hagamos aquello que se escuchó en el texto del evangelio, en el Salmo, cuando nosotros le decíamos: envía tu Santo Espíritu para renovar la tierra. ¿Cuánto es tan importante que el Espíritu Santo hoy venga a renovarnos? ¿Saben cuál es el pecado más grande de los seres humanos? Que nos hemos acostumbrado, que nos hemos estancado en la vida, que nos hemos quedado atrapados con la cantidad de ofertas que nos ofrece el mundo y hemos dejado de largo o hemos dejado lejos a Dios de nuestra vida. Yo me pongo a pensar en este momento concreto, Santa Fe de la Laguna, esta comunidad de casi 7,000 habitantes, donde hoy tristemente ya no se conocen, donde son aquí miembros de un pueblo hermoso, bonito, con usos, con costumbres, con una tradición bonita, con una tradición de fe, con una tradición social hermosa, un pueblo que se distingue por tener esa unidad y esa fuerza tan hermosa. Me pongo a pensar, ¿en qué ha venido apagándose Santa Fe de la Laguna? ¿Qué es lo que les ha venido apagando en el fervor? ¿Qué es lo que les ha venido apagando el deseo de seguir viéndose como hermanos? ¿Qué les ha apagado en este momento la paz que tenían en esta comunidad? ¿Qué es lo que les ha venido apagando la alegría? ¿Qué es lo que ha venido destruyendo las familias en Santa Fe de la Laguna? ¿Qué es lo que ha venido desgastando la vida de los seres humanos en esta comunidad? ¿Qué es lo que les ha llevado a que en esta comunidad hayan cambiado a Dios por los vicios? ¿Qué es lo que les ha llevado a que esta comunidad se dejen de ver y respetar como hermanos? ¿Qué es lo que les ha llevado a que en esta comunidad haya infidelidad, haya vicios, haya destrucción? Hoy nosotros vemos cómo Santa Fe de la Laguna, una tierra de tanta tradición y de tanta belleza, tanto cultural, religiosa, histórica, está perdiendo el camino. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos dejado de largo la presencia del Espíritu Santo, porque no hemos dejado que el Espíritu Santo nos renueve, no hemos dejado que el Espíritu Santo nos mueva. Qué bonito que hoy, en este día en el que estamos preparándonos para la fiesta de la exaltación, del Señor de la exaltación, qué bonito que le digamos todos: Señor, envía tu Espíritu Santo a Santa Fe de la Laguna para que nos renovemos todos. Qué bonito decirle al Señor: envía tu Santo Espíritu para que se renueven los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, las familias, que se renueve nuestra cultura, que podamos tener un fuego nuevo donde todos nos veamos como hermanos, donde nos respetemos como hermanos, donde respetemos las familias, donde entre familias se respeten unos a otros, donde nosotros podamos volver a la paz y a la bonita alegría que distingue a nuestra hermosa comunidad. Qué bonito decirle al Espíritu: Espíritu Santo, ven y renueva nuestra comunidad. Ven, Espíritu Santo, y renueva nuestra familia. Ven, Espíritu Santo, renueva nuestra vida. Les hago una pregunta, queridos hermanos y hermanas de Santa Fe. ¿Ustedes quieren renovarse según el Espíritu Santo?
No, pues lo primero que les tiene que renovar es el sueño. Están dormidos. A ver, ¿sí se quieren renovar o no? ¿Quieren que el Espíritu Santo haga un nuevo Pentecostés aquí? No escucho. Más fuerte. Que se escuche hasta el Cirate. Que se escuche hasta el Huacapián. No, pues así no se escucha ni aquí a la cruz. A ver, entonces, ¿queremos que el Espíritu Santo renueve las familias? ¿Queremos que el Espíritu Santo renueve nuestra comunidad? ¿Que nos renueve en la fe? ¿En nuestras hermosas tradiciones? ¿Que todos nos veamos como hermanos? ¿Que todos respiremos la paz y el amor entre familias? Pues vamos a pedirle, porque hoy el Espíritu Santo, a quienes lo van a recibir, hará esa grandeza, pero también a quienes ya lo recibimos, desde el día de nuestro bautismo y en nuestra confirmación y en los sacramentos, también el Espíritu Santo va a hacer cosas grandes entre nosotros. Por eso, el primer signo con el que nosotros vamos a mostrar que sí queremos recibir al Espíritu Santo va a ser a través de la luz. Por eso ustedes traen una vela y les voy a pedir que la saquen en este momento. Esa vela la van a sacar los padrinos y el padre Eric nos va a ayudar encendiendo unas velas para que vayan pasándola unos a otros, pero escuchen bien, van a decirle, acuérdense, estamos recibiendo al Espíritu Santo, le van a decir, el Padre les va a decir, recibe la luz del Espíritu Santo, y cuando ustedes la reciban, le van a decir a otra persona, van a transmitir la luz y le vas a decir, recibe la luz del Espíritu Santo. ¿No escucho? A ver, más fuerte, ¿cómo van a decir? Y entonces vamos a pasar la luz del Espíritu a toda nuestra comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Quienes traen la vela son los padrinos, no los ahijados, y entonces van llevando la luz a los demás. Vamos a pedirle al Padre Eric que nos ayude encendiendo unas velas. Le voy a pedir que vengan los padrinos de esta banca, de aquí, de los de enfrente, de esta fila, y les voy a pedir, pasen para allá con el Padre, por favor, solo los padrinos. Y les voy a pedir también que pasen los padrinos de estas filas que están aquí, por favor, los de esta fila, pasen para allá. Solamente los que les estoy pidiendo. Y también pasen en este momento los de esta fila, por favor, los padrinos, pasen para allá con el Padre. Muy bien, y los que están en la última banca, pasen los padrinos de la última banca, por favor, de la última banca de atrás. Pasen. Y van a transmitir la luz, por favor. Van a llevar la luz a los demás. Todos, padrinos y ahijados, pónganse de pie. Y ustedes van en este momento a recibir la luz. No escucho cómo les dicen, Acuérdense, recibe la luz del Espíritu Santo. ¿Sí? Si no, no la reciban si no les dicen, Recuerden que están recibiendo no una vela nada más, sino la luz del Espíritu Santo, porque queremos que se renueve nuestra comunidad. A ver, díganles, recibe la luz del Espíritu Santo. La pueden encender también ahí de los demás, de los que ya están ahí. Y lleven la luz del Espíritu Santo, llévenla a donde están los demás. Lleven y transmitan la luz. Llévenla, compártanla muy rápido. Dicen que los chismes se distribuyen bien rápido. Pues ahora que se distribuya más rápido la luz de Cristo, la luz del Espíritu. Muy bien. Y ya que ustedes tienen la luz, les voy a pedir, por favor, quienes todavía no la tienen, compártanla muy rápido, que la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo se extienda muy rápido. Les voy a pedir que se pongan frente a su ahijado. Pregúntenle bien su nombre completo, no solo sin apellido, solo su nombre. Si se llama José Luis, díganle José Luis, no solamente
no le vayan a decir Huicho, ¿eh? ¿De acuerdo? Díganle bien su nombre. A ver, ¿ya tienen todos la luz? ¿Quiénes faltan? Ya la tienen todos. Entonces, le vas a decir su nombre, padrino, y después repite lo que yo vaya diciendo. Díganle su nombre. Recibe la luz del Espíritu Santo, la luz que te renovará, que te llevará adelante, que te dará dirección, fortaleza, para que nunca te pierdas. Es la luz que te da vida, alegría y esperanza. Esmérate por mantenerla encendida y no permitas que nada ni nadie la pueda apagar. Reciban la luz, por favor, los ahijados, y van a decir: yo recibo la luz del Espíritu Santo, porque quiero y acepto a Jesús como mi Señor y al Espíritu Santo como mi guía, y porque me comprometo a vivir de acuerdo al proyecto de Dios, voy a esforzarme por mantenerla encendida y no permitir que nada ni nadie la pueda apagar. Ahora sí volteen para acá enfrente y entre padrinos y ahijados tomen la vela. Padrino y ahijado tomen la vela entre los dos. Ahora, antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renueven personalmente la profesión de fe que sus papás y padrinos hicieron en unión con toda la iglesia el día de su bautismo, y renuncien a todo lo que les aparta del reino de Dios, prometiendo seguir a Jesucristo con la fidelidad de los apóstoles y los mártires. Y van a decir todos: sí, renuncio. ¿Cómo? Sí. ¿Renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones? Ahora van a decir: sí, creo. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Y creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy les va a ser comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? ¿Y creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Digamos todos: esta es nuestra fe, la fe de nuestra Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así permanezcan. El día de Pentecostés, los apóstoles recibieron una presencia muy especial del Espíritu Santo. Los obispos, sus continuadores, transmiten desde entonces el Espíritu Santo como un don especial por medio del sacramento de la confirmación, que ahora se va a comenzar con la imposición de manos del vicario episcopal. La imposición de manos es uno de los gestos que aparecen habitualmente en la historia de la salvación y en la liturgia para indicar la transmisión de un poder, de una fuerza o de unos derechos. En este momento voy a hacer una oración inicial y después les voy a dar una siguiente indicación. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por estos hijos suyos que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Inclinen su cabeza quienes van a recibir la confirmación, los padrinos hagan oración por sus ahijados
y el padre Eric y yo vamos a extender nuestras manos para pedir al Espíritu que envíe sus santos dones sobre ustedes, y como los dos vamos a crismar, entonces le voy a pedir al padre Eric que me ayude. Entonces les pido por favor que inclinen su cabeza y hagamos oración. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al momento culminante de la celebración. Los padres les impondrán las manos y los marcarán con la cruz gloriosa de Cristo para significar que son propiedad del Señor. Los ungirá con óleo perfumado. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo. Ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías y Cristo comporta la misma misión que el Señor: dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo. Les voy a pedir, con mucho cuidado, apaguen su vela. Apaguen su vela, por favor. Ok, miren, pongan mucha atención aquí, por favor. Les voy a pedir que el ahijado esté en la fila que da al pasillo, igual los de este lado, que el ahijado esté en la fila que da al pasillo. Solo van a voltear, los del pasillo central solo van a voltear hacia el centro. Fíjense, no van a salir de su banca, solo volteen hacia el centro y van a poner la mano, cuando yo les diga, van a poner la mano sobre el hombro de su ahijado. Cuando pasemos, y los de los pasillos que están en los laterales van a voltear hacia la pared, por favor, para que ahí pasemos a confirmarlos. Cuando pasemos, los padrinos son los que presentan a sus ahijados. El padrino va a poner la mano sobre el hombro de su ahijado y le va a decir, a ver, escuchen bien, escuchen, le van a decir: padre, le presento a, por ejemplo, el padre se llama Eric, le presento a Eric. Si se llama José Luis, pues José Luis, solamente el nombre completo. El padre, nosotros vamos a tomar el crisma y le vamos a poner en la frente el crisma y le vamos a decir: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y ustedes, padrinos y ahijados, van a decir amén. ¿Cómo? Muy bien. Los ahijados les voy a pedir que pongan sus manos juntas y que descubran su frente para que no tengan ninguna otra cosa. Después de que los crismamos, escuchen bien, les vamos a poner la mano sobre su mejilla y les vamos a decir: la paz esté contigo. Y ustedes van a responder: y con tu espíritu. ¿Cómo? Una vez que los confirmamos, les voy a pedir que se sienten en silencio a orar por su ahijado. Y se sienten en silencio, no hagan otra cosa más que estar en silencio, orando a Dios y dándole gracias y pidiendo por su ahijado, y ustedes pidiendo por sus padrinos y sus familias. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ahora sí, volteen hacia el centro, los del centro, los de la orilla, volteen hacia la pared. ¿Sí? Pongan la mano sobre el hombro de su ahijado. Ahijados, junten las manos. Muy bien. Y mientras hacemos un canto al Espíritu Santo.
Kimberly. Kimberly.
José Ignacio Joel recibe por esta señal el don de recibir el
Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor, a quienes han sido confirmados. Fuerte el aplauso. Y los padrinos, denle un abrazo a sus ahijados. Un abrazo fuerte, así como le van a dar el domingo. No les va a alcanzar ellos ni para una chapata. Todos nos ponemos de pie, por favor. De pie. Queridos hermanos, oremos a Dios Padre Todopoderoso, unidos en la misma fe, en la misma esperanza y en la misma caridad que proceden del Espíritu Santo, y decimos todos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor conceda a los que hoy han recibido el signo del don del Espíritu Santo, la sabiduría y la inteligencia de este mismo Espíritu, de manera que sepan discernir el valor de las cosas temporales y eternas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la fuerza del mismo Espíritu los fortalezca, de manera que sean capaces de afrontar con serenidad las contrariedades de la vida y nunca sean vencidos por las tentaciones del maligno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, llenos del espíritu de piedad, lleguen a ser verdaderos adoradores del Padre en espíritu y verdad, y llenos del santo temor de Dios, sean ante los hombres luz del mundo y sal de la tierra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios conceda a sus padres y padrinos profundizar en su fe y ser para los nuevos confirmados testigos firmes de la fe y ayuda para su perseverancia cristiana. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre nuestro, que enviaste al Espíritu Santo a los apóstoles y estableciste que por medio de ellos y sus sucesores, ese mismo Espíritu se transmitiera a todos los fieles, escucha benévolo nuestra oración y concede a estos hijos tuyos, que han sido confirmados, participar también ahora de los dones que tu misericordia dispensara al iniciarse la predicación del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, presentemos al Señor nuestras ofrendas. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones y ofrendas de tus fieles, y tú que has perfeccionado en ellos la semejanza con tu Hijo, haz que por la participación en el memorial de su sacrificio, que nos mereció a tu Espíritu Santo, puedan darnos su vida testimonio. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en este nuevo Pentecostés, los que han renacido por el bautismo, reciben la plenitud del don del Espíritu Santo para ser en la iglesia y en el mundo testigos de Cristo con la palabra y con las obras. En cumplimiento de las promesas, el Espíritu del amor se derrama hoy en estos hijos tuyos para introducirlos en toda la verdad y perfeccionar en ellos la imagen de tu Hijo único. Por eso, con los ángeles y con los santos, juntos cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, y llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Cristo se entregó por nosotros. Todos digamos, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. De pie, por favor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa León, nuestros obispos Carlos y Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de estos hijos tuyos que, regenerados en el bautismo, hoy has confirmado, marcándolos con el sello del Espíritu Santo, custodia en ellos el don de tu amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que duermen en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ahora, padrinos, tomen de la mano a sus ahijados y vamos en este momento a recordar que a ustedes les toca ir acompañando a estos hermanos y hermanas nuestros en la fe. Y digamos fuerte como una sola comunidad, una sola familia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, dense un saludo de paz. Una vez pequeñas
es Jesús el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados al banquete del Señor. Todos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. El Padre Eric nos dará las indicaciones para recibir la Sagrada Comunión. Aquí en la parte de enfrente estaremos los dos padres. Allá a la puerta principal estará uno de los ministros para darle la comunión a los papás y demás personas que vinieron. Entonces hacemos así 2 filitas, del lado derecho y lado izquierdo, así como van las bancas para no perder el orden. Señor,
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre.
Medina Ramos, Yuritzky Itzel Antonio Torres, Brian Medina Flores, José Antonio Cislos Manuel, Brian Medina Flores, José Antonio Cislos Manuel, José Luis Antonio Fabián Alejandre, J. Luis Antonio Fabián Alan, Alba, Nidia Arredondo Santana, J. Brian Ceja Manríquez, Mar Jaime Michelle Fuentes Máximo, J. Elix Santiago Cinzún, Erandi Itzel Bellapeti Pérez, Teresa Jalín Serani Santana Cuiris, Juan Pablo Rodríguez Arredondo, Shareli Campos Rojas, Shareli Campos Rojas, Daniel Barajas Ceja, Perla Ivonne Máximo, Brian Ceja Manríquez, Brittany Danisa Vidales, Fuquila Ireri Calderón, M.A. Karen Yamilet, Kimberly Susana López, M.A. Ana Ireri Bautista, María Guadalupe Napo, Bellapeti, de manual intashaki. Esteban Matías Máximo,
Alba Lidia Arredondo Santana. Alba Lidia Arredondo Santana. Rosario Esmeralda Santana Gabriel. Dylan Irán Santana II. Fátima Guadalupe Namo Arredondo. Eric Santiago Pablo Manríquez. Alma Rosa Namo Mellapeti. Luis Yarini Méndez Fabián. Daneli Hernández Campos. Juan Carlos León Rodríguez. Jocelyn Milagros León Rodríguez. Alan Blas Lucas Mejía. José Santiago Morales Máximo. Morelia Gabriel Sinzún. Dalia Stephanie Campos Gaspar. Gael Antonio Campos Bautista. Luis Ángel Santana Manríquez. Sherlyn Alejandro Flores. Susana Erangel López Fabián. Aileen Daniela Hipólito Dimas. Horacio Javier Gaspar Torres. Alexia Jimena Pedraza Medina. Diego Hernández Medina. José Medina Hernández. Jesús Antonio Rodríguez Bautista. Joan Nicolás Manuel Medina. Neymar Valentín Ceja Manuel. José Joel Alejandro Barajas. María Cecilia Guapuz Cuiris. Fátima Yunuel Gaspar Gabriel.
Dayana Guadalupe Manuel. Betsaida Galván Manríquez. M.A. Dayana Guadalupe Manuel Pérez. Ana Cecilia Cinzón Manuel. Ana Cecilia Cinzón Manuel. Sandra Yuri Ramírez Laguna. Jennifer Arriaga Farías. Joaquín Arriaga Guzmán. M.A. Dayana Guadalupe Manuel Pérez. Diego Tobar Salmerón. Maylin Guadalupe Pérez Cabrera. José Antonio Bellarpetti Fuentes. Juan Christopher Zeta León. M.A. Guadalupe Yaira Dimas Fabián. Iris Guadalupe Gutiérrez Manuel. Francisco Joel Manuel Medina. M.A. Daina Guadalupe Manuel Pérez. Joel Ignacio Manuel Medina. Heidi Naomi Cruz Valentín. Eric Eduardo Medina Ceja. Dulce Guadalupe Manríquez Dimas. Dulce Guadalupe Manríquez Dimas. Giovanni Rodolfo no dejar estigmatizar con el cambio, o al menos no hizo, no, es M.A., no sé si es Deia o Daina Guadalupe Manuel Pérez.